Soy Fernanda Boidi, coordinadora regional para la APOP y una de las personas responsables de los entrenamientos de la APOP en los distintos países. Este video es acerca de los juegos de rol que aplicamos en los entrenamientos a los encuestadores y el objetivo de este documento, que es una primera experiencia de la APOP en este tipo de manuales para los entrenadores de entrevistadores, es mostrarle a los entrenadores cómo hacemos los juegos de rol para que ellos puedan después replicarlos en los distintos entrenamientos, en este caso en la ronda del Barómetro de las Américas 2016-2017. Este corto video presenta algunos ejemplos de cómo se llevan adelante estas actividades. ¿Por qué los juegos de rol son tan importantes? Porque los muestran en acción a los encuestadores, sobre todo a los nuevos, a los que nunca han trabajado con la APOP, y vamos a tener varios de esos en esta ronda, porque estamos cambiando de empresas proveedoras de servicios de campo en varios países. Les muestra a los encuestadores cómo llevamos a la acción esos lineamientos de calidad en la aplicación del cuestionario sobre los que tanto insistimos en los entrenamientos. Entonces, hay dos formas básicas en las que aplicamos los juegos de rol durante los entrenamientos encuestadores. Una es como ejemplo de la experiencia previa cuando estamos trabajando directamente sobre los manuales o sobre el cuestionario. Es decir, en la instancia donde presentamos los estándares LAPO para la aplicación de las encuestas, además de mostrarles, bueno, usted tiene que ceñirse a lo que dice la pregunta y no agregar nada de su propio vocabulario a esto. Además de decirles eso, podemos poner el ejemplo de cómo se hace eso bien en el campo o de cómo se hace mal. Esto es una especie de juego de rol introducido con pequeños ejemplos traídos de la experiencia a lo largo de todo el entrenamiento. Esta modalidad es la que yo suelo utilizar sobre todo cuando no hay demasiado tiempo para la aplicación del juego de rol propiamente dicho como una etapa, como un momento del entrenamiento. Cuando se hace esto, cuando se dispone del tiempo para hacer el juego de rol, y esto seguramente es particularmente importante en esta ronda, cuando tenemos otra vez empresas nuevas, se destina capaz que 1 hora y media, ¿sí?, del entrenamiento a el juego de rol propiamente dicho. Y para esto solicitamos voluntarios de los propios encuestadores, a veces los supervisores, para que oficien de encuestados, ¿sí? Y entonces a ellos les pedimos que sean encuestados difíciles o que tengan dificultades para entender las preguntas, que tengan cuestionamientos sobre las preguntas, que se nieguen a responder algunas cosas para poder mostrarle a los encuestadores las técnicas con las cuales se sale del paso en estos casos, ¿sí? Para cualquiera sea el uso que el entrenador vaya a hacer de estos ejemplos, la idea es, bueno, que esto sirva como una inspiración. La idea es que este video les muestre qué es lo que hemos hecho en el pasado y que les sirva de modelo. No necesariamente los entrenadores se tienen que ceñir a estos ejemplos de los cuales yo les voy a hablar en estos minutos, ¿sí? Entonces, que el encuestador transmita confianza y seguridad al encuestado. Primero para que le abran la puerta, lo que seguramente va a redundar en beneficio del encuestador, que va a poder llevar adelante su trabajo, ¿sí? Pero esta confianza y seguridad se expresa de distintos modos y empieza con la vestimenta, ¿sí? Tiene que tener la vestimenta adecuada, tiene que estar prolijo. La vestimenta adecuada depende, desde luego, del país hasta de la geografía, ¿sí? Y muchas empresas proveen de vestimenta que permite identificarlos como trabajando para esa empresa y en ese caso, desde luego, la tienen que llevar. Cuando no es así, tienen que llevar la identificación, ¿sí?, que a veces la portan en la propia vestimenta o si no en los materiales, para... Vamos de vuelta en un minuto. El encuestador, el encuestador es el representante del APOP y de la empresa en el país, en la localidad y frente al encuestado que le toca visitar. Y es importante que el encuestador tenga esto bien presente y que nosotros recalquemos esto durante los entrenamientos, ¿sí? Ellos son la última persona que nos representa y que representa el estudio y sin la cual el estudio no tiene éxito, ¿verdad? Pero también tienen por eso mismo, justamente tienen una gran carga de responsabilidad. Y tienen que hacerse cargo de ella. Entonces, desde cómo se presentan ante el encuestado, hasta con su vestimenta, hasta cómo conducen la entrevista y cómo la cierran, es importante que los encuestadores mantengan siempre este rol profesional. Y entonces, una de las cosas que les pedimos a los encuestadores siempre es que, desde luego, lleven la vestimenta apropiada, con
la identificación de la empresa, que a veces es parte mismo de la vestimenta. Si no lo es, tienen que llevar su tarjeta de identificación siempre y deben además evitar cualquier otro accesorio o prenda que permita identificarlos con alguna causa controversial. Y esto depende de cada país, pero esencialmente con algún partido político, con alguna causa que esté a debate en el país en ese momento. Por ejemplo, legalización de marihuana en algunos contextos, por ejemplo, debate sobre el aborto en otros contextos. A veces los encuestadores en sus mochilas, en sus bolsos pueden tener pines o pueden tener pegotines o algún otro tipo de identificación con la causa, que está muy bien cuando le están de civiles, pero que está muy mal que lo lleven con ellos cuando están trabajando en nombre de una institución, que en este caso además releva información sobre estas cuestiones en particular. Y en algunos contextos hay que hasta evitar la identificación con algunos cuadros de fútbol, ¿verdad? Que esto puede generar controversia ante algunos encuestados. Esto dependerá desde luego de cada país, pero la regla general es lo más neutro posible y desde luego prolijos y profesionales. Está además la consideración de seguridad, desde luego de que no pueden llevar joyas ni elementos de valor que puedan ser atractivos a los criminales. Otra cosa muy importante que hay que insistir con los encuestadores es que los encuestadores siempre deben proyectar una imagen de confianza y de seguridad. Y esto es importante en primer lugar para poder obtener la entrevista, ¿sí? Sin ser desde luego rudos o violentos. El encuestador se tiene que mostrar seguro, ¿sí? Firme, que sabe lo que está haciendo, presentarse cordialmente, saludar a la persona. Buenas tardes, mi nombre es fulano, soy Fernanda, trabajo para Insights, una empresa consultora que está llevando adelante un estudio de opinión para LAPOP, el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, que está haciendo encuestas de opinión en toda la región. ¿Sí? Esto es una forma adecuada de presentarse. Desde luego, cada encuestador tendrá después sus piques, ¿sí? su modo de usar su propio encanto para que el encuestado acceda a la entrevista. Y luego de que se produce ese saludo, y hay que insistir mucho en esto, bueno, hay que asegurarse de que se le completa la forma de consentimiento informado. Y es bien importante resaltar esto, porque además como en esta ronda vamos a estar usando dispositivos electrónicos en todos los países, estos dispositivos electrónicos van a estar guardando información, van a estar grabando, y entonces vamos a saber qué tan bien siguen los encuestadores nuestra instrucción de que hablen claramente, lean completamente la forma de consentimiento informado, lean completamente las preguntas y las opciones de respuesta. Entonces, ¿qué es leer correctamente? Bueno, leer correctamente es: estamos realizando una encuesta y usted ha sido elegido al azar para participar en un estudio de opinión pública. El objetivo es conocer sus opiniones sobre diversos temas relacionados con la situación del país. Por lo tanto, quisiera hacerle algunas preguntas, lo cual tomará de 40 a 45 minutos. Su participación es voluntaria. Usted puede dejar preguntas sin responder o terminar la entrevista en cualquier momento. Usted no recibirá pago alguno por su participación, pero tampoco le ocasionará gastos. Todas las respuestas que usted nos brinde serán confidenciales y la encuesta es anónima. Los encuestadores tienen un montón de incentivos, al menos antes de pasar por nuestras capacitaciones, para omitir la forma de consentimiento informado o para recortarlo. Usualmente los encuestadores se quejan de que cuando le dicen a la persona que la entrevista va a tomar 40, 45, 50 minutos, dependiendo de lo que lleve en cada país, temen que los encuestados digan, no, yo no quiero. Pero es importante que le digamos al encuestado cuánto va a llevar la encuesta. Primero porque es su derecho, la persona nos está dando su tiempo y necesitamos entonces ser leales con la persona, explicarle cuáles son las reglas de juego, ¿sí? Pero además, porque si la persona no dispone de esos 40 minutos en ese momento y de todos modos le interesa hacer la encuesta, bueno, es mejor que tal vez se reagende para más tarde o para otro día, si es posible, si eso lo permite la planificación del campo, a que la persona acceda a la entrevista y después de transcurridos 15 minutos la tenga que interrumpir porque se tiene que ir a buscar a su hijo a la escuela o porque se tiene que ir a trabajar o porque se tiene que ir a hacer la comida. Entonces, hay como dos consideraciones a favor de leer la forma de consentimiento informado completa, en específico en lo que tiene que ver con la duración de la entrevista. Uno, es nuestra obligación, porque así nos comprometimos a hacerlo, a que el encuestado sepa cuáles son las reglas de juego. Dos, una consideración práctica. Si el encuestado no dispone de todo el tiempo, el encuestador pierde los minutos que invierte hasta que le dejan trunca la entrevista.
Y el incentivo más fuerte, aparte de estar haciendo las cosas bien y de maximizar el uso de su tiempo, es que vamos a estar grabando todo este tipo de cosas. Entonces, desde la empresa consultora y desde la POP Central vamos a poder controlar si esto se está cumpliendo o no. Del mismo modo, hay que explicarle a la persona, hay que decirle, tal cual lo explica la forma de consentimiento informado, que se pueden dejar preguntas sin responder o se puede terminar la entrevista en cualquier momento. Esto es un derecho del entrevistado, que nos está haciendo el gran favor a nosotros de permitirnos trabajar. Entonces es por lo menos justo con el encuestado que queden claras estas condiciones de juego. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que la entrevista se asegura, es importante tratar de procurar condiciones mínimas de comodidad, ¿sí? Fuera del rayo del sol, porque eso no solo que va a ser incómodo y caluroso la tarea para el encuestador, sino que también va a probablemente generarle problemas para la lectura de la pantalla. Se va a intentar procurar privacidad, ¿sí? Y acá hay que tener mucho cuidado en lo que se le transmite a los encuestadores, porque no queremos sugerirle a los encuestadores que pidan permiso para entrar a la casa de la persona, pero sí que le pidan a la persona, bueno, ¿hay algún lugar donde podamos charlar un rato sin los ruidos de la calle? O usted póngase cómodo, asegurarse que el encuestado se ponga cómodo, porque las preguntas nos van a llevar un ratito, ¿sí? Procurar estar lejos de el resto de las personas del hogar, ¿sí? A veces sucede que genera mucha curiosidad en el resto de los miembros de la casa, que es esto que está pasando con el encuestado. Entonces, dice, bueno, tenemos que charlar más tranquilos, ¿hay algún lugar donde podamos estar o podemos sentarnos por acá? ¿Sí? Si alguien de la familia se acerca, presentarlo, saludarse, pero dejar en claro que el encuestado es el que salió sorteado. Entonces, decirle, mire, es muy importante que para este trabajo encuestemos solo a la persona, ¿sí? Esta vez le tocó a ella o esta vez le tocó a él, y entonces para que la persona entienda que necesitamos privacidad y evitar que la persona se meta a dar respuestas, cosa que a veces pasa, ¿sí? Si el tema les interesa, o que su sola presencia ahí pueda condicionar las respuestas que estamos recibiendo del encuestado, ¿sí? La idea es aislar al encuestado sin generar una situación de violencia, ¿sí? Bien. Es bien importante que el encuestador mantenga siempre una posición neutral, ¿sí? Nosotros tenemos en el cuestionario muchas preguntas que pueden ser objeto de controversia, ¿sí? En lo político o en otras dimensiones. Y el encuestador, desde luego, puede tener sus ideas respecto a eso. El punto es que no las puede expresar de ningún modo en el contexto de la entrevista. Entonces, a veces pasa que cuando hay un escándalo de corrupción en el país y estamos preguntándole a la persona qué tan extendida cree que está la corrupción entre los funcionarios públicos, y el encuestador dice, ¿y a usted qué le parece? El encuestador no puede decirle nada. Entonces, ¿cómo sale de esta situación? Bueno, ¿y a usted qué le parece? Porque lo que nos importa a nosotros no es lo que pensamos los encuestadores, es lo que piensa la población. ¿A usted qué le parece? Lo que importa, yo tengo que poner lo que dice usted. No, bueno, pero fíjese que este presidente que se robó todo, ¿qué le vamos a decir? Dígame usted, y ahí le vuelve a leer las opciones de respuesta. ¿Sí? La idea es que trasladar el problema siempre a la cancha del encuestado y no del encuestador. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las preguntas sobre temas controversiales, como derecho a aborto o en algunos países legalización de la marihuana. ¿Y a usted qué le parece? Y a veces la gente empieza a hablar y hace toda una diatriba o a favor o en contra de tema X. El rol del encuestador es mantenerse neutro y tratar de retomar el cauce de la conversación, ¿sí? Entonces, bueno, pero entonces, pensando en esta pregunta en particular, y se la vuelven a leer, ¿cuál sería su opinión? ¿Muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo? ¿Sí? Tratando de traerlo nuevamente al ámbito más neutro que tenemos, que es el de la formulación de las preguntas tal y cual están en el cuestionario, ¿sí? Bueno, pero ¿usted qué opina? Porque usted viene y me pregunta a mí, pero usted no me dice nada, le puede decir algún encuestado al encuestador. Bueno, es que en realidad lo que importa son sus opiniones. Si le parece, cuando termine la entrevista podemos charlar luego. Esta es una técnica que usualmente no falla. ¿Por qué? Porque como el cuestionario es bastante largo, cuando termina la entrevista, las chances son que o el encuestado se haya olvidado que le dijimos que íbamos a hablar de ese tema después, o que ya esté tan cansado y quiera hacer otra cosa que no le interese, que es lo que nosotros pensamos, ¿sí? Entonces, la idea es, bueno, permítame seguir conversando que después, perdón, permítame seguir hablando de las preguntas del cuestionario y después charlamos sobre lo que yo pienso eventualmente, pero ahora yo no puedo, ¿sí? Y los encuestadores siempre tienen el recurso de decir, no me dejan, ¿sí? El entrenamiento, digamos, la empresa no nos deja charlar, echarle la culpa a otra, ¿no? Lo que importa es lo que piensa la persona, no lo que piensa el encuestador, ¿sí?
Bien. Es muy importante que se respete a cabalidad el orden de las preguntas. Con los dispositivos electrónicos es virtualmente imposible saltearse una pregunta por error, pero además también hay que respetar el orden de las categorías de respuesta, ¿sí? A veces los encuestadores, sobre todo después que llevan varios días en el campo, se acuerdan de memoria de algunas preguntas y pueden sentir la tentación de no leer el cuestionario y recitarlo de memoria. Eso no puede pasar. Es vital para que el cuestionario se aplique de igual modo a todos los encuestados en todos los países, que los encuestadores lean las preguntas y las categorías de respuesta tal cual están en el cuestionario, sin saltearse nada. ¿Sí? No importa que los encuestadores piensen que salteándose un pedazo van a ir más rápido e igual entienden. Créannos, cuando diseñamos los cuestionarios, hacemos las preguntas lo más sencillas posibles, pero también incluimos todas las palabras que encontramos en los pilotos son necesarias para que los encuestadores lo lean de un modo claro y para, sobre todo, que los encuestados entiendan, porque no todos los encuestados son iguales. Y tal vez para un encuestado con un mayor nivel de educación, más expuesto a los medios de comunicación, algunas preguntas parecen demasiado largas y hasta reiterativas en su planteo, pero para otros encuestados es la última chance que tenemos de que entiendan un tema sobre el que comprenden muy poco. Entonces, por regla general, aplicamos la pregunta tal cual está, ¿sí? Porque eso es lo que maximiza nuestras chances de que todas las personas entiendan la pregunta, incluso cuando a algunas les pueda parecer que es como demasiada explicación, ¿sí? Entonces, una de las preguntas típicas y de las primeras del cuestionario además, situación sobre evaluación de la situación económica. Ahora, hablando de la economía, ¿cómo calificaría la situación económica del país? ¿Diría usted que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? Esta es la forma correcta de leer la pregunta. La forma incorrecta, bueno, hay muchas formas incorrectas, pero un pecado habitual es, ¿cómo calificaría la situación del país? Diría que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala. Acá tenemos dos problemas. Leímos muy rápido y no leímos el texto completo de la pregunta. Entonces, en vez de hablar de situación económica, hablamos solamente de situación del país. Esto es una pregunta enteramente diferente. Y entonces hay que ser muy cuidadoso e insistir mucho en los entrenamientos de que hay que leer la pregunta tal y cual está, hay que leer las opciones de respuesta tal y cual están, y hay que leerlo de un modo que lo entienda el encuestado, ¿sí? Y que lo entienda es con el tono de voz adecuado y con las pausas adecuadas. Como se habrán dado cuenta siguiendo este video, yo tiendo a hablar muy rápido. Y en la situación de encuesta necesariamente tengo que frenarme, porque si yo le leo al encuestado del modo en el que habitualmente hablo, el encuestado no entiende. Si yo le digo, ¿considera que la situación considera usted que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace 12 meses? La persona no termina de saber qué es lo que le estoy preguntando. Entonces, la forma adecuada es, ¿considera usted que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace 12 meses? Esta es la forma adecuada. Porque además el encuestador pierde más tiempo si lee demasiado rápido, porque tiene que volver a repetir la pregunta, ¿sí? Cosa que va a tener que hacer más lento la segunda vez. En el cuestionario además marcamos claramente cuándo hay que señalar o hacer énfasis en algún aspecto en particular. En este caso hay que resaltar del país, para que la persona le quede claro que estamos haciendo énfasis en eso y que estamos hablando de la situación del país en su conjunto y no de su situación económica familiar, por ejemplo, que es otra pregunta del cuestionario, ¿sí? Entonces, es importante que además el encuestador se familiarice con el cuestionario, desde luego, y con las instrucciones que hay en el cuestionario, porque hay opciones que a veces no hay que leer, hay opciones que a veces se leen las alternativas, a veces no, a veces se leen todas las alternativas excepto una. Tiene que estar familiarizado con los saltos, aunque esto ahora lo hace automáticamente el programa. A ver, otra, otro aspecto bien importante es qué pasa cuando qué pasa cuando el encuestado no entiende. Bueno, hay que repetir la pregunta, ¿sí? Y hay que repetirla otra vez haciendo un esfuerzo por leer clara y pausadamente sin que la persona piense que lo estamos tratando por tonto, ¿verdad? Y si la persona sigue sin entender, hay que tratar de
asegurarle que, bueno, que está bien dejar preguntas sin responder. Eh, una de las cosas que se puede decir, bueno, ¿sabe qué? Hay preguntas que son más difíciles que otras, no se preocupe, pasamos a la siguiente. O, sí, esta es complicada y pasamos a la siguiente. Para no alienar a la persona, para que la persona no se sienta disminuida por no poder comprender una pregunta, ¿sí? Y para poder seguir adelante con el cuestionario. Claro que si la persona empieza a decir, no, no sé, no sé, no sé, bueno, esta tampoco sé, ahí hay que replantearse, sí, bueno, pero a ver, vamos a hacer el esfuerzo, ¿sí? Y le leemos de vuelta. Y si la persona sigue diciendo no sé, no sé, no sé, es que realmente ya no quiere contestar más el cuestionario o que lo superó la situación del cuestionario. Y en ese caso, bueno, hay que dar por terminar la entrevista y hablar con el supervisor porque seguramente debamos sustituir esa entrevista, ¿sí? Ahora, puede pasar que a veces las personas medio que se distraen, ¿no? Cuando les damos las tarjetas o cuando hacemos una serie larga de preguntas. Por ejemplo, la serie B, que interroga acerca de confianza en las instituciones políticas. ¿Qué pasa si empezamos a recibir respuestas del tipo 5, 5, 5, póngala todo 5? No. Hay que recordarle a la persona que nosotros tenemos que leer todas y cada una de las preguntas completamente, porque la persona no sabe qué es lo que se viene. Bueno, sí, está bien. Yo le voy leyendo y usted me va diciendo, no, ponele a todo que 5. Bueno, permítame, yo le leo todo y usted me va diciendo qué a cada una. Yo no puedo avanzar y poner una respuesta sin antes leerle la pregunta completamente. Y en estos casos, a veces ayuda a jugar al policía malo, policía bueno, esta idea de, bueno, yo tengo que hacer lo que me piden, ¿sí? A mí, esta es la forma en la que yo tengo que aplicar el cuestionario, ¿sí? Entonces, como que si hay alguna queja sobre el modo de implementar, bueno, hay que quejarse con la APOP o con la empresa local, pero no con el pueblo encuestador que está tratando de hacer bien su trabajo, ¿sí? Y es bien importante eso. Cuando las personas dicen, bueno, pongan lo que a usted le parezca. No, discúlpeme, yo tengo que poner lo que a usted le parece. Permítame que le haga la pregunta de vuelta, ¿sí? Dejar claro que el que manda es el encuestador y que se pone lo que el encuestado dice. El encuestador no puede asumir. No puede asumir de póngale todo lo mismo porque total esta serie de preguntas luce muy parecida. Y tampoco puede asumir cuando el encuestado trabaja con las tarjetas. ¿Sí? Nosotros en LAPOP tenemos múltiples tarjetas para múltiples preguntas, como esta, ¿verdad? Para ayudar al encuestado a contestar cuando usamos escalas. ¿Sí? Las escalas tienen los extremos y los extremos de las escalas y el uso de la escala se le explica al encuestado antes de usar cada una de ellas. ¿Sí? Pero entonces, a veces, ¿hasta qué punto tiene usted confianza en la policía? ¿Sí? Una de las preguntas de la serie B. No, y muy poca, muy poca. El encuestador no puede asumir que muy poca es 1 o que muy poca es 2. El encuestador lo que tiene que hacer, bueno, ¿qué número sería? En la aplicación de las escalas siempre hay que pedir el número, porque si el encuestador le dice muy poco, bueno, puede ser 1, puede ser 2, en algunos casos puede ser 3. Si no, casi nada, casi nada. Un 7. Entonces ustedes ahí tienen que estar atentos, porque el 7 en realidad es el extremo superior de la escala. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Permítame, toman la escala y dice, recuerde que 1 es nada y 7 es mucho. Le voy a repetir la pregunta. Y se repite la pregunta. Porque a veces las personas se despistan, se distraen, se confunden, se entreveran y el encuestador tiene que estar también como atento a eso, ¿sí? Pero siempre tiene que recoger un número, no una expresión, no mucho bastante, porque si no estaría interpretando que es mucho bastante. Pasa lo mismo con las caras del encuestado. ¿Qué le parece? Bueno, no sé, dígame un número, por favor, ¿sí? ¿Sí? Hay que tratar de mantener la empatía, expresarle al encuestado que uno entiende que a veces lo que significa esa expresión, pero que tiene que recibir de él un número. Por favor, ¿qué número sería? Sí, claro, ¿qué número sería? ¿Sí? Así, todas estas técnicas, además, ayudan a que el encuestador mantenga el control sobre la entrevista, que el encuestador eh, proyecte esa imagen de seguridad de la que hablamos. ¿Sí? Bien, para terminar, me gustaría repasar lo que son las prohibiciones, aquellas cosas que no debe hacer el encuestador. Es probablemente la parte más antipática, pero al tratarlo con ejemplos, y a veces hasta de modo jocoso, con alguna anécdota un poco cómica,
suele ser mejor recibido por los encuestadores y es algo sobre lo que hay que trabajar y machacar para otra vez asegurarnos de que no solo hagan todo lo que le pedimos que hagan a los encuestadores, sino que no hagan aquellas cosas que de acuerdo a nuestros estándares de calidad está prohibido hacer. Bueno, desde luego está prohibido delegar, transferir las tareas o responsabilidades a otras personas, ¿sí? Si un encuestador quiere terminar antes su jornada de trabajo y para eso recluta a su hermana o a su novio para que le ayuden y hagan sus encuestas por su lado, eso está absolutamente prohibido. O si el encuestador está enfermo y no puede ir y se le pide a otra persona. A ver, con el uso de dispositivos electrónicos esto está absolutamente controlado porque, y eso hay que decírselos a los encuestadores, tratando de proyectar además la imagen de que esto es para asegurarnos la calidad, de que no sospechamos de ellos, sino de que es parte de nuestros protocolos. Pero al tener nosotros la foto del encuestador y un código de identificación, sabemos cuando la imagen va a tomar cuando el software toma en algún momento de la entrevista una foto de la cara del encuestador, y contrastemos la foto que tenemos en archivo con la foto que nos está mandando de esa entrevista en particular, vamos a saber muy rápidamente si es el encuestador que está en carpeta o no el que está haciendo la encuesta, al margen de que también vamos a estar grabando la voz y demás. A ver, si la persona no puede hacer la encuesta, y además vamos a saber en qué momento hizo la encuesta y en qué lugar hizo la encuesta por la coordenada GPS, y porque las encuestas se suben en tiempo real, porque los dispositivos están conectados vía internet todo el tiempo. Hay muy poco lugar de escapatoria para los encuestadores que planearen no hacer bien su trabajo. Tampoco se puede hacer acompañar el encuestador por personas ajenas al trabajo de campo. A ver, las empresas con las que trabajamos tienen protocolos de seguridad bien desarrollados y entonces en las zonas potencialmente más complicadas se va en grupo, se va con un chofer, hay un supervisor, hay un respaldo institucional para el desarrollo de la tarea. Lo que no podemos permitir es que la persona tenga un respaldo personal para eso. ¿Sí? Eso es inadmisible, no puede estar el encuestador o una encuestadora haciendo la encuesta con su hermano, su padre o su novio parado con el auto atrás o con la bicicleta, eso es inadmisible, ¿verdad? Desde luego, bajo ninguna circunstancia se puede sustituir la vivienda o persona seleccionada en la muestra, y otra vez tenemos grandes protocolos de control para asegurarnos de que esto no sea así. Desde luego que durante el trabajo de campo no se puede hacer ninguna otra actividad. Y, a ver, es muy difícil poder hacer otra actividad cuando alguien está en una entrevista cara a cara. Lo que surge naturalmente es, bueno, el uso de teléfonos celulares, ¿sí? De teléfonos celulares personales. Por razones de seguridad no le podemos decir que tengan apagado completamente el teléfono o totalmente inaccesible el teléfono, pero sí les podemos demandar que el teléfono tiene que estar en mudo, absolutamente en mudo, no en vibrador, ¿sí? Si hay una persona, un encuestador que está en una situación de emergencia, bueno, no debería salir al campo ese día si es que está esperando una llamada por algo muy importante. Pero no puede bajo ningún concepto interrumpir una entrevista para atender una llamada, un mensaje, para fijarse la hora, para cazar un Pokémon, para leer un mensaje de WhatsApp. O sea, nada de eso. Eso es total y absolutamente fuera de lugar, ¿sí? Y porque además manda una señal de mucha falta de respeto hacia el encuestado, perdón. Incluso si el encuestado en un momento interrumpe la entrevista para chequear sus mensajitos, bueno, habrá que respirar hondo y tomarse un segundo, pero no hacer lo mismo, porque justamente el encuestado lo hizo, ¿sí? Desde luego que no se pueden hacer comentarios negativos sobre las personas entrevistadas, su lugar de vivienda frente a la misma. Nosotros en las encuestas del APOP hacemos muchas preguntas sobre el contexto, ¿sí? Sobre cómo está la situación del país, pero también sobre el contexto local, el estado de las vías, el estado de otros servicios públicos. Y puede pasar que las personas, cuando nos responden sobre esto, empiecen a criticar el estado de esas cuestiones y esperen que como signo de empatía el encuestador haga lo propio. El encuestador no puede hacer eso, ¿sí? No puede decir, sí, qué horrible, el basural que hay acá, casi no llegamos, o sí, se nos rompió la camioneta porque nos caímos en un pozo. Está bien, eso puede pasar, pero no tenemos que, para generar empatía con el encuestado, hacer este tipo de comentarios negativos. Porque hay que también ponerse en ese lugar. Uno puede pensar muy negativamente de su entorno, pero ya es distinto cuando uno de afuera viene a criticarle el entorno en el que vive. No necesitamos hacer esto y no debemos hacerlo, ¿sí? Desde luego, está prohibido realizar preguntas que no estén contenidas en el cuestionario, ¿sí? Es difícil pensar que un encuestador, después de trabajar todo un día o después de una encuesta larga, se le va a ocurrir preguntar algo además de lo que está ahí. Sin embargo, podría pasar. Y un ejemplo que yo pongo habitualmente
es un caso que nos sucedió en Venezuela en la ronda pasada. Una de las preguntas que tenía el cuestionario durante los pilotos era si las personas habían experimentado escasez de algunos productos básicos, ¿sí? Y estando en el campo, hicimos esta pregunta y el encuestado nos dice, no, en realidad no, porque yo sé que todas las personas se quejan de que no pueden conseguir harina pan, pero yo la verdad consigo. Y uno de nuestros encuestados espontáneamente preguntó, ¿dónde? Claro, es una situación muy particular, se vivía en momentos de mucha angustia, era un problema acuciante, pero espontáneamente le salió al encuestador, perdón, preguntar, bueno, ¿dónde se consigue eso? Porque es información que yo necesito. En este caso lo que hay que hacer, otra vez es una situación muy particular, esperar al final de la entrevista. ¿Sí? A veces también en Uruguay y en otros países introdujimos preguntas sobre acceso a marihuana, consumo de marihuana y demás. Bueno, si a alguien le interesa el tema, debería guardarse su curiosidad ni siquiera para luego de la entrevista, ¿sí? Porque también hay como temas de imagen y demás asociados a eso, ¿sí? Tampoco, así como no se pueden hacer preguntas nuevas, no se pueden omitir ninguna de las preguntas que están en el cuestionario, esto ya fue mencionado. Y no se deben formular preguntas de modo distinto a como están plasmadas ahí, ni intentar explicar la pregunta. A veces es un poco frustrante para los encuestados no entender y que el encuestador que viene a su casa, que le pide su tiempo y que le pide sus opiniones, no se tome la molestia de explicarle qué es lo que eso significa. Esto es algo con lo que no podemos negociar. Y esto es algo que en algunos casos difiere de las prácticas en las que incurren algunas de las consultoras que contratamos para el desarrollo del trabajo de campo de la POC. Y en esto hay que insistir. No se puede explicar. Si la persona no entiende, se repite la pregunta, pero no se explica con sus propias palabras. Y a veces esto, ya les decía, es frustrante para el encuestador. Bueno, pero explíqueme qué significa, qué sé yo lo que significa izquierda y derecha. ¿Quién está a la izquierda? ¿Es el presidente o es la oposición? Bueno, discúlpeme, yo no le puedo explicar. A lo sumo lo que puedo hacer es le vuelvo a leer, pero tranquilo, leemos de vuelta la pregunta. Se repite tranquilamente la pregunta y si la persona no entiende, mire, no se preocupe, pasamos a la siguiente que ya vamos a hablar de otros temas. Cuando la persona le dice, bueno, pero ¿y eso qué significa? Lo que usted entienda por eso. Bueno, pero depende, en algunos casos, bueno, en general, en promedio, según su opinión, estas son aclaraciones que sí están permitidas que el encuestador haga, porque ayudan a la persona a situarse en el tipo de respuesta que esperamos, pero no a explicar un concepto, incluso si es una palabra que la persona no entiende, no se explica, no se desarrolla. ¿Sí? Simplemente se repite la pregunta y bueno, se pone no sabe o no responde, dependiendo de lo que la persona diga. No, no sé, la verdad esa la dejo sin contestar, eso es un claro no responde, y se pasa a la siguiente. Ya mencionamos que no se debe realizar la entrevista frente a otros miembros del hogar y a veces sucede que la intrusión de otros miembros del hogar es tal que la entrevista es inválida. Entonces hay que decirle, mire, perdóneme, esta vez le salió sorteada a la señora y realmente necesitamos solo las respuestas de la señora. Y a veces ayuda a explicarle a los que están en el entorno qué significa que estén contaminando la respuesta. Fíjese que después mis jefes van a analizar los resultados y no van a saber si la respuesta es de una señora de 30 años o de un señor de 41. Entonces, esto es como una situación extraña para la entrevista. Y las personas usualmente entienden, comprenden y se retiran. A veces se los escucha de otra habitación, dice, bueno, pero están hablando de esto que a mí me interesa. Ay, señor, qué pena, otra vez le tocará a usted. ¿Sí? Hay que tratar de recurrir siempre con mucho respeto al humor y a los ejemplos para que las personas se entiendan, ¿sí? Nunca se deben sugerir las respuestas, incluso cuando la persona entrevistada muestre duda o deseo de no responder la pregunta. Otra vez, si no tenemos una respuesta verbal, clara, numérica, en el caso de las escalas de parte del encuestado, insistimos y si no, pasamos a la siguiente. Desde luego que no se puede discutir con la persona respecto de las respuestas que nos acaba de dar, por más atroces que nos parezcan. En algunas ocasiones nos ha pasado que las personas nos discuten las preguntas a nosotros. A ver, en la serie de preguntas sobre tolerancia hay preguntas sobre qué tan dispuestos están a aceptar el derecho de que las personas del mismo sexo puedan casarse. No importa lo que piense el encuestado, nosotros ponemos lo que piensa el encuestado, si es un 1 o es un 10. ¿Sí? La persona puede ser un homofóbico radical o puede ser un activista a favor de los derechos de la comunidad homosexual. No importa, y no importa cómo lo exprese, el encuestador debe mantenerse neutro y registrar lo que la persona dice. Pero les decía, una vez nos pasó
en Uruguay haciendo el piloto que el encuestador dice, pero esta pregunta es discriminatoria, esta pregunta discrimina a los homosexuales. Bueno, en ese caso hay que tomarse un segundo para aclarar, porque si no se aclara, lo que sucede es que se puede afectar el rapport de todo lo que sigue en la entrevista, esa relación de empatía con el encuestado. Y entonces ahí sería, las preguntas del APOP no toman posición. Lo que nosotros buscamos, el APOP no toma posición sobre estos temas. Lo que nosotros buscamos es conocer lo que las personas piensan. Y para mejor conocer lo que las personas piensan, tenemos que brindar todo el posible espectro de alternativas, porque usted piensa de un modo, pero otras personas piensan de modo distinto. Y lo que nosotros hacemos es simplemente recoger esa información. Entonces, es bien importante que ante cuestionamientos de este tipo, bueno, pero esta pregunta está sesgada, ustedes trabajan, ¿qué es lo que quieren lograr? Nosotros simplemente recogemos información de calidad, la procesamos y la ponemos a disposición de las personas, del público, de los analistas, incluso de los gobernantes. Pero es simplemente esto. Entonces, cuando hay un cuestionamiento de esta naturaleza a un sesgo de la pregunta, esta es la aclaración que hay que dar. A veces sucede, sobre todo en poblaciones muy sofisticadas, sobre todo cuando uno se encuentra estudiantes de ciencias sociales como encuestados, que van a cuestionar aspectos técnicos de la pregunta. Ah, pero esa pregunta está mal, esa pregunta está incompleta, esa pregunta es tendenciosa. Y ahí lo que hace el encuestador es excusarse. Discúlpeme, yo lo único que puedo hacer es leer la pregunta tal cual está, pero le transmito su inquietud a mi supervisor y también si la persona se pone muy pesada, se le puede decir que en la hoja de consentimiento informado tiene números a los cuales contactarse si hay algo del estudio que no le cierra, ¿verdad? Otro punto de los prohibidos. No se debe comentar la información que recibieron de los encuestados con nadie más, salvo con el supervisor en caso de que haya un problema puntual respecto del cual hablar. Pero no hay que salir y sentarse con el encuestador colega en la esquina mientras esperan que lleguen los demás para terminar el punto muestra y dice, che, no sabés lo que me contestó este tipo, es un disparate, está en contra de todo o está a favor de todo. ¿Y sabés a quién votó? Está loco. Mirá dónde nos trajo este gobierno y este tipo lo sigue votando y defendiendo. Ese tipo de comentarios que se le pueden ocurrir al encuestador no los puede hacer, no los puede hacer nunca, porque nunca se sabe quién puede estar escuchando y porque aparte la situación de entrevista es confidencial. La situación de entrevista es confidencial, así nos comprometimos a hacerlo con el encuestado cuando hicimos este contrato al leerle y el aceptar la forma de consentimiento informado y hay que honrar eso. ¿Sí? Y por más inocente que puedan parecer estos comentarios, están fuera de lugar y entonces hay que evitarlos, dice Llana. Desde luego que está prohibido completar cuestionarios y preguntas que hayan quedado sin contestar luego de finalizar la entrevista. Si el entrevistado se tiene que ir y dice, bueno, no, yo ya no puedo contestar más, a veces eso pasa temprano en la entrevista y uno trata de decir, bueno, pero falta poco, mire que las preguntas que nos quedan son fáciles. No, bueno, pero me tengo que ir, no, pero mire que ya cambiamos de tema y vienen temas nuevos y esto es interesante, hay que tratar de retenerlo. Y mire que vamos rapidito. A veces pasa que le dicen, bueno, ¿cuánto falta? Y uno nunca sabe cuánto falta. Mire, falta poco, pero además, si nos ceñimos a pregunta y respuesta, vamos rapidito. A veces sucede que hay encuestados que se ponen a hablar y hablar. Y uno, desde luego, no quiere ser irrespetuoso, pero tampoco quiere quedarse 2 horas y media en una entrevista, ¿no? Entonces, mire, eso es bien interesante y tenemos unas preguntas sobre eso más adelante en el cuestionario, ¿sí? O permítame, justo después más adelante hay unas preguntas sobre este tema. Permítame retomar con esta otra pregunta, ¿sí? Estas son técnicas que ayudan a mantener la entrevista en cauce. Sobre todo, estas desviaciones, estas digresiones respecto de las preguntas se encuentran mucho en personas mayores, en personas del medio rural, ¿sí? Gente que tiene como más tiempo, más ganas de hablar, más ganas de dar su opinión, que en definitiva fue lo que le pedimos cuando le golpeamos a la puerta, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso en el manejo de esto, porque la persona se puede sentir ofendida si uno dice, bueno, no me importa eso que me tiene que decir, vamos a otra cosa, que yo acá estoy trabajando. Esa imagen no se puede brindar. Entonces hay que decir, qué interesante, sí, ahora, en un rato le vuelvo a hacer preguntas sobre esto. Y la verdad es que las chances son que tengamos preguntas sobre eso en el cuestionario, porque hay preguntas sobre muchísimos temas, ¿no? Entonces, bueno, permítame seguir porque no quiero robarle más tiempo. Mire que todavía falta un poquito. Si la persona se muestra así como dispuesta a dar 10 oraciones de respuesta por cada una de las preguntas que le hacemos, ¿sí? Esto también ayuda como a mantener el control sobre la entrevista. Pero si la persona después de hacer todo eso dice, bueno, ¿sabe qué? Me tengo que ir, termínelo usted, porque usted ya más o menos ve cómo es mi casa, fíjese si tengo televisor o no. Eso es inadmisible.
¿sí? El encuestado, incluso aunque esté viendo que la persona tiene un televisor o tiene una heladera, que son las últimas preguntas sobre tenencia de bienes, hay que preguntarle al encuestado. No se puede terminar la entrevista por sí solo. Y entonces, se le dice, bueno, mire que ya terminamos, faltan 2 minutitos, vamos rápido, ¿sí? Y se mantiene. Alineado a esto, no se deben hacer suposiciones sobre lo que va a preguntar la persona. Si la persona le dice que es de tal partido y que siempre votó a tal partido y le hizo la historia de cómo la familia había luchado por ese partido político, usted espera que cuando le haga la pregunta sobre a quién votó en las últimas elecciones haya votado a ese partido. Bueno, a veces pasa que no, que la gente estaba enojada con un candidato puntual y no lo votó, aunque sea el partido de sus amores. Este es un ejemplo claro de por qué no hay que hacer suposiciones. O si la persona tiene un cartel de el Che Guevara y del Pepe Mujica, usted va a asumir que la persona es de izquierda. No, no se puede asumir nada. O si incluso le hace la pregunta y la persona le señala el póster, dice, bueno, pero ¿qué número sería? ¿Sí? Volvemos a esto de que no asumimos, ni en función de lo que vemos, ni en función de lo que nos contestó antes, ni en función de la cara que nos pone. No asumimos, esperamos la respuesta verbal del entrevistado. Esta es una regla básica en la que hay que insistir y machacar durante los entrenamientos. Bueno, desde luego está prohibido ingerir bebidas alcohólicas o drogas durante la aplicación del trabajo, durante el trabajo de campo. Seguramente cada uno de los entrenadores del APOP que van a estar llevando adelante los entrenamientos, tendrá sus propias experiencias y sus propios piques para transmitir a los encuestadores. La idea de este primer video demostrativo del APOP para los entrenamientos a encuestadores, focalizado en los juegos de rol, era brindarles sobre todo a los entrenadores con menos experiencia algunas herramientas para que puedan llevar adelante en la aplicación del trabajo de campo. Muchas gracias.